Bueno, hola a todos. Mi nombre es Gabriel Bauer, trabajo en el Departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Los Alerces y hoy quería brindarles una charla sobre los proyectos de conservación y líneas de acción que estamos implementando en el Parque Nacional. Bueno, vamos a empezar eh, por, por definir algunos términos que nos van a ayudar a entender la charla. eh, sobre qué son las especies exóticas invasoras. Bueno, las especies exóticas invasoras pueden ser plantas, animales o microorganismos que fueron trasladados más allá de sus límites naturales de distribución y bueno, consiguen establecerse y avanzar de una manera rápida en estos nuevos ambientes donde fueron introducidos. Y lo que causan son impactos severos sobre la diversidad del lugar, incluso en muchos casos sobre la cultura, la economía o la salud. Eh, en principio nosotros en esta charla vamos a hablar de algunas de las especies vegetales y animales que son invasoras y que estamos intentando llevar adelante proyectos de control o erradicación. Por un lado, en estas invasiones hay que tener en claro algunos conceptos. Uno de los más importantes de las invasiones de especies exóticas tiene que ver con el ingreso, cómo ingresan y cuánto ingresan. A esto se le llama procesos de instalación de la invasión, ¿no? Eh, en ello hay algunos factores que determinan el éxito de esa invasión. Uno de esos es el tamaño de la muestra, digamos, cuántos organismos llegan a un espacio prístino, se instalan y se empiezan a reproducir. Si el tamaño es muy bajo, pueden encontrarse con problemas ambientales que todas las especies tienen, eh, o ingresar en una época donde no es propicio el ambiente y no establecerse. Pero, eh, pero si el tamaño es grande, suelen tener mayor éxito. Y por otro lado también algo muy importante es el tránsito, cuántas veces tenemos ese ingreso. Por ejemplo, con el alga Vivimo, el circuito náutico deportivo, tanto para el desarrollo de la pesca como del kayakismo y demás, la presión de uso de esos ambientes y el ingreso de un ambiente afectado llevando inóculos hacia uno prístino, ese circuito y esa presión durante un tiempo largo hace que la invasión sea exitosa. Entonces, por un lado es el tamaño de la muestra con el que ingresan y por otro lado esta insistencia, ¿no? Cuántas veces ingreso esa muestra. Y bueno, para aclarar también, no todas las especies exóticas son invasoras. Eh, Hay muchas especies exóticas que quedan en un sitio en particular, se desarrollan, crecen, en algunos casos hasta se reproducen, pero localmente sin afectar e invadir otros lugares. Entonces, nosotros acá vamos a hablar en un principio de las especies exóticas invasoras leñosas y qué es lo que llevamos adelante con ellas. Bueno, Parques Nacionales hace un tiempo elaboró una lista de priorización para las especies, de todas las especies exóticas invasoras que llegan a las áreas prístinas, eh, cuáles de ellas pueden tener cambios notorios en el ambiente y afectar a la biodiversidad. Y como son muchas, y en general el tránsito turístico, recreativo, es uno de los vectores importantes, eh,
Lo que se hace es priorizar y atacar o controlar las especies que mayor peligro representan para el ambiente. De ese listado de especies leñosas invasoras para el Parque Nacional Los Alerces, se pueden listar el ácer, el alnus, o sea, el arce blanco, el aliso común, la betula péndula, que es el abedul, la cotoneaster. Bueno, yo les voy a ir mostrando de este listado algunas de las características de cada una. Bueno, acá tenemos al láser, tenemos algunos ejemplares que han colonizado en el parque y que todavía se encuentran en una etapa primaria de colonización, no siendo tan importante, digamos, como otras especies. Pero sí es necesario controlar la invasión y en lo posible erradicarla. El álamo, nosotros sabemos que fue muy utilizado en las colonizaciones como barrera de viento, y genera una invasión luego de su abandono. No todos los álamos son invasores, pero en particular el álamo plateado es uno de los que generalmente trae problemas. Después también el abedul, a pesar de que en muchos de los sitios no es un competidor tan exitoso, con áreas que se encuentran con algún impacto, puede llegar a invadir si uno no lo controla. Bueno, también tenemos al espino blanco como una invasora que también tiene algunos vectores naturales de dispersión, las aves que suelen comer sus semillas y ir traslocándolo. Tenemos también al enebro. El enebro en algunos sitios, en general también fuego o que fueron disturbados de alguna manera con ganado o que fueron disturbados, por ejemplo, en las banquinas. Disturbados me refiero a que hay algo externo, generalmente producido por el hombre, que deja una superficie para colonizar. Y en esos sitios se instalan rápidamente las especies que tienen estrategias, digamos, para invadir esos sitios. Lo vemos muy común con la rosa mosqueta y con la retama, que en los sitios, por ejemplo, en las banquinas, lo encontramos invadiendo rápidamente. Pero sin embargo, esas dos especies no son un problema para el bosque, ya que la sombra evita que se propaguen. Pero, por ejemplo, un disturbio, como fue los incendios del 2014 y 2015, abrieron muchas áreas para esa invasión y empiezan a colonizar esos ambientes disturbados rápidamente. Bueno, el pino insignia es otra invasora bastante exitosa. El álamo blanco o el álamo plateado, que les mencionaba hoy. El cerezo silvestre, hay algunos sitios donde el cerezo trae problemas. Primero porque sí invade el bosque, puede competir con las especies autóctonas y desplazarlas, y también genera asociaciones de alguna manera con dispersantes, como por ejemplo puede ser el jabalí, comiendo sus frutos y defecando en otros sitios alejados que generan nuevos focos. También tenemos al guindo, con la misma estrategia. Eh, y bueno, al cerval del cazador, si bien no hay una distribución muy grande en el parque, está dentro de las áreas de uso, sobre todo en la Reserva Nacional. Bueno, el abeto de Douglas o pino oregón,
Todos sabemos que en el tiempo pasado, Parques propició incluso con otros conocimientos en esa época sobre las invasiones, propició algunas plantaciones dentro del área protegida y vemos los efectos hoy de su invasión, ¿no? Sobre todo también en algunas áreas disturbadas, tiene una estrategia de colonización bastante rápida, sus semillas son heladas y eso hace que el viento las desplace digamos, bastante lejos de donde están los focos productores de semilla y generen una alta colonización del bosque. En general, esos efectos nosotros lo podemos ver primero por el desplazamiento que genera sobre el bosque nativo y creciendo más rápidamente y generando sombra y generando éxito en el sotobosque. O sea, el bosque de pino en general no tiene sotobosque, acidifica mucho el suelo y prácticamente favorece solo su propio crecimiento, lo que hace que el bosque se transforme en un área solo de plantas adultas sin tener sotobosque y una diversidad de bajo. Y bueno, otro invasor muy exitoso en el Parque Nacional Los Alerces y prácticamente en toda Patagonia es el sauce, Salix fragilis, que sobre todo genera una invasión de los bosques, los bosques ribereños, digamos. Tiene varias estrategias, entre ellas reproducirse de esqueje, ramitas que caen al agua, son desplazadas y generan nuevas plantas aguas abajo, y así ha colonizado gran parte de las cuencas de Patagonia. Eh, y después genera de alguna manera problemas al escurrimiento, porque suele crecer también en el lecho, lo que hace que entrampe sedimentos en donde antes el agua corría, encontrándose con esa barrera de vegetación, y transforme el diseño de los ríos y de los arroyos, lo que genera erosión en otros sitios o una dinámica difícil de predecir en los ambientes acuáticos. Bueno, hasta ahí les presentaba lo que son las especies priorizadas para el parque, y después en esta otra presentación les voy a mostrar algunos de los problemas que tenemos con las especies nativas. Eh, pero bueno, antes de seguir con esto, quería mencionarles que de todo este listado que les presenté anteriormente, varias de esas especies están siendo mapeadas en el área protegida y buscando estrategias de control o en algunos casos de erradicación, lo que significa recorrer gran parte del área, identificar los individuos y establecer pautas de manejo, de control, de erradicación en cada uno de los sitios. Bueno, también hemos identificado algunos problemas que nos llaman la atención en el bosque de lenga. El bosque de lenga, generalmente en Patagonia, está teniendo algunos problemas que tienen que ver con años de sequía. Y por otro lado, esos años de sequía y cambio climático generan el desplazamiento hacia los pedreros y la reducción en la transición bosque de lenga a bosque de coigüe. Pero aparte de ello, que es algo natural, dinámico, y se está dando a nivel regional, lo que identificamos fueron algunos manchones en fotos aéreas, en algunos de los vuelos
en helicóptero que se lograron hacer en el año 2015, después de los incendios, de recorrer gran parte de las zonas del parque a las que no se tiene acceso o se tiene un difícil acceso, y pudimos sacar fotografías y identificar sitios que vemos mortalidad agrupada en el bosque de Lenga. En las fotos pueden ver las flechitas que indican los manchones secos, eh, y bueno, para ello eh, tenemos una línea de investigación junto con la colaboración del CIEFAP local para identificar qué es lo que está pasando con esos manchones. Hasta ahora sabemos que hay muchas especies de hongos que han colonizado esos fustes, y sabemos que tienen eh, un crecimiento relativamente bajo en la apertura, digamos, del bosque, en el bosque se está secando, y hay algunos manchones que incluso tienen renovales, pero bueno, se está monitoreando para ver si fue algo puntual, quizás estrés hídrico, o si hay algún patógeno en particular que estaría afectando el bosque. También se identificaron manchones secos de alerce, sobre todo en el noroeste, digamos, en el arroyo Alejandro, algunos manchones que nos llamaron la atención. En algunos casos pudimos comprobar que hay renovales, en otros los estamos monitoreando, es una especie de crecimiento bastante lento y también de difícil acceso. Pero bueno, estamos llevando adelante un monitoreo de estos sitios para entender qué es lo que está ocurriendo con estos manchones. Después también se ha identificado, hay un sector del área protegida que tiene un bosque de maitén maduro, acá cerquita de la Villa Futalausken. Es un área que está protegida del pastoreo para proteger justamente ese núcleo de maitén. Y es un bosquete de maitén que se encuentra maduro, pero que en los últimos años hemos encontrado un decaimiento, esto es, encontrar gran parte de la copa que se va secando, y algunos ejemplares también. Bueno, se llevó adelante relevamientos en el lugar, se extrajeron muestras que están en análisis, y se observa también que hay generación de renovales en la mayoría de los sitios, pero bueno, lo estamos monitoreando para saber realmente qué está pasando en ese valor en particular, que es un bosque puro de maitén. También tenemos mortalidad agrupada de coihue en algunos sectores y algunas laderas del parque, sobre todo al oeste, en donde hay, digamos, es notoria la mortalidad agrupada. En las fotos aéreas se puede ver muy bien. Y lo mismo, se han tomado muestras, se ha relevado, hay una investigadora en particular del CIEFAP que está llevando adelante la investigación de estos sitios, incluso con análisis de multigenómicos para ADN, que lo que hace es verificar qué patógenos podría haber en esas muestras sin encontrar al patógeno en sí. Entonces, o sea, sin aislar al patógeno en sí, son muestras que determinan qué especies hay por el registro de ADN que tienen en el fuste de esos árboles que se han muerto. También se lleva adelante el monitoreo por fotos
para identificar si estos manchones están creciendo o se estarían recuperando. Lo mismo pasa con el ciprés de la cordillera. Hay algunos sectores del parque. Hay un apartado especial para ustedes, para que se informen sobre Phytophthora astrocedri, que es un patógeno que afecta, llamado mal del ciprés, que afecta al ciprés de la cordillera. En particular encontramos otra mortalidad agrupada que no tiene que ver con Phytophthora, sobre todo en el sector del lago Futalauskem, con mortalidad agrupada en un ambiente que no es propicio para Phytophthora. Y encontramos un pulgón, el que se ve en la foto acá abajo, muy abundante en estos sectores y que estaría generando la mortalidad agrupada del ciprés. También se está llevando adelante una línea de investigación sobre eso y un monitoreo para ver si los manchones crecen o fue un efecto puntual en esos sitios. Y los que conocen el parque se habrán dado cuenta que en un momento en particular, hace algunos años ya, se dejó de ver la barba de viejo, Usnea. Y esta, en particular, esta desaparición tiene que ver con el evento del 2008, en mayo del 2008, de erupción del volcán Chaitén. Luego de la erupción del volcán, evidentemente la ceniza afectó a la barba de viejo y prácticamente la hizo desaparecer de nuestro bosque. Lo que nosotros lo llevamos un monitoreo sobre varios sectores del parque que eran característicos, el alerzal milenario, o por ejemplo la isla del río Menéndez, ahí en la boca del lago Menéndez, que generalmente en las fotos aparecía muy abundante la barba de viejo, y en el año 2009 prácticamente no hubo más. Hoy podemos decir que está reapareciendo, está con un crecimiento rápido, tardó varios años, pero se está recuperando, y fue un impacto natural al cual bueno, nos llamó la atención esa desaparición y lo podemos asociar directamente a ese evento en particular. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre una especie importante para nosotros, que es el huemul. Bueno, el huemul es un ciervo nativo que en su momento tuvo una distribución bastante amplia en Patagonia y que ha quedado relegado a algunos sectores de la cordillera por el avance de la colonización humana. Esta especie se encuentra en peligro a nivel nacional y a nivel mundial. Es endémica de la ecorregión, de los bosques andino-patagónicos. Fue declarada monumento natural tanto en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, como a nivel nacional, dándole un marco proteccionista para digamos, salvaguardar a la especie. Está prohibida su caza, su venta, su traslocación, con lo que generan, digamos, algunos niveles de protección para la especie. Dentro de las áreas protegidas, a nivel parques nacionales, es una especie también declarada como de valor especial, y nosotros tenemos en el parque una distribución importante y una importante población para toda Patagonia. Es una especie
difícil de cruzarse, aunque años anteriores, en la Ruta 71, sobre todo en el sector norte del parque, se lo veía a menudo. En el año 2000 hubo una ONG que comienza, junto con parques nacionales, a hacer un monitoreo de un sitio particular del parque, que es el Cerro Riscoso. Acá lo pueden ver en la foto, es todo este cerro. Y este cerro tenía poblaciones importantes de huemules, en el que se empezó a llevar a cabo un monitoreo. El monitoreo continúa hasta la actualidad. Ahí en color están marcadas las transectas en las cuales monitoreamos al huemul para identificar justamente su estado, si la población crece, si se mantiene, si se reduce. En los últimos años, el monitoreo sistemático, ya van más de 10 años de datos, se realiza en cada una de las transectas 2 veces al año, buscando rastros, que estos pueden ser avistajes directos o rastros, tanto huellas como fecas. La erupción del volcán Chaitén generó una pluma de cenizas que pasó justamente por cubriendo gran parte del Parque Nacional Los Alerces, generando volúmenes muy importantes de caída de ceniza sobre el bosque y sobre el suelo. El huemul se alimenta de algunas especies en particular que fueron cubiertas por ceniza. Y esa ceniza afectó en gran parte al huemul como un disturbio natural, ¿no? En este cuadro podemos ver la historia, digamos, desde que se inician las investigaciones de huemul en el Parque Nacional Los Alerces, cerca del año 2000 hasta la actualidad. Se identificó una población muy importante, como les decía, importante para Nor Patagonia y importante para la distribución de huemul en general, con crecimiento poblacional, con grupos numerosos, de 6, 7 hasta 9 ejemplares. También la utilización de cotas bajas, esto es, se veían a los huemules cerquita del lago o en el propio lago tomando agua. En la zona sur del cordón tenía una distribución, o sea, un número mayor de densidad poblacional, y había algunos sectores que, del cordón Cerro Riscoso, del que se logró extraer ganado para favorecer en su momento al huemul. Tuvo un periodo de estabilidad, los datos estos que les mencionaba sobre las transectas, sobre la abundancia, había registro de reproducción todos los años, había una proporción importante de crías y juveniles, y también en su momento había ausencia de un competidor que es el ciervo colorado en el cordón riscoso. Pero bueno, luego del 2008, que fue el evento de la erupción de ceniza del volcán Chaitén, ya para el 2010 empezamos a tener un decaimiento de la población, y empezamos a registrar cada vez menos rastros, fecas y sobre todo avistajes directos. Ya no veíamos al huemul en grupos, solamente se veían pocos individuos, a veces algunas parejas con cría,
o solo madre y cría, o machos solos. Dejó de verse al huemul en grupos numerosos. Y lo que tratamos de identificar en ese momento era cuáles eran las causas por las cuales había bajado este número poblacional. Con el registro de huellas fecas vimos que bajaban, también tuvimos algunos animales que, que fallecieron, con lo que pudimos obtener muestras tanto de tejido como óseas. Y comparamos los huesos que teníamos de animales anteriores al periodo de erupción del volcán, como durante y posterior al periodo de erupción del volcán. Y lo que se identificó en huesos es una intoxicación fluorósica. La ceniza del volcán Chaitén tenía un alto contenido de flúor, que quizás no se vio afectado, no se vio como evidencia, digamos, en las aguas, en el análisis de aguas, pero sí se pudo observar desgaste dental, tanto de vacas como ovejas, con caballos también, y también en los huemules. Ese desgaste dental, producto de la fricción al masticar las hojas que tenían ceniza, genera, digamos, un menor éxito en la calidad de vida de los animales, pero también una intoxicación al llegar al cuerpo, y al llegar, digamos, al ramonear y masticar y hacer el proceso digestivo, se liberan el flúor de las cenizas y pasa a intoxicar a los huemules. Esta intoxicación nosotros la medimos en hueso, que daban porcentajes altísimos de flúor en hueso. ¿Y qué genera eso en realidad? Bueno, por un lado genera problemas, deformidades óseas, tanto en mandíbulas como en huesos largos, genera tener menor cobertura de calcio en los dientes, lo que facilita un desgaste más acelerado y por ende, digamos, acortar la vida de los huemules. Y por otro lado, también es posible que genere esas deficiencias en las crías, con lo cual las crías tienen menor éxito de sobrevida. Bueno, hasta ahora los monitoreos continúan y vemos como un descenso muy importante de la población de huemules, sobre todo en el Cerro Riscoso. Por otro lado, hay otros sitios del Parque Nacional que cuentan con avistajes y rastros de huemul, así que en el plan de huemul del parque es un relevamiento y tratar el relevamiento de toda el área de influencia que tenemos de huemul. En cada salida al campo se buscan sus rastros y se identifican los lugares en donde tenemos presencia. Y por otro lado estamos analizando medidas de manejo particulares para este evento que tuvo el Riscoso, para poder favorecer el crecimiento de nuevo de la población. Así que se encuentra en elaboración un plan particular para este sitio, que fue uno de los sitios con mayor abundancia de huemules con importancia a nivel regional. Bueno, ahora vamos a pasar a otro de los proyectos de conservación del parque.
es la caracterización y el monitoreo de la ictiofauna del Parque Nacional Los Alerces. El proyecto contempla evaluar todos los ambientes del Parque Nacional Los Alerces con, con énfasis en la abundancia y distribución de los peces nativos de interés de conservación. Bueno, determinar el grado de invasión de los peces exóticos. Todos sabemos que las truchas, salmónidos en general, truchas y salmones, han sido sembrados hace más de 100 años en varias cuencas de Patagonia, y en particular en las cuencas, en la cuenca del río Futelufú, dentro del Parque Nacional Los Alerces, hay varias cuencas endorreicas o que no están conectadas a los grandes lagos o que tienen algún impedimento para que la colonización de los lagos hacia los ambientes que están a una altitud superior lleguen, como por ejemplo cascadas o rápidos de gran magnitud, que impiden que los salmónidos lleguen a esos sitios. Con lo cual están desde siempre libres de salmónidos. Esto en particular es una característica importante del parque, tener algunos ambientes libres de salmónidos con su ictiofauna nativa original. Nosotros comparamos también el estado de situación de las poblaciones de peces del parque con otros cuerpos semejantes en Patagonia, y monitoreamos la intensidad del uso pesquero de los ambientes para ver qué particularidades hay con la presión del uso pesquero. Y también identificamos ambientes acuáticos claves para monitorear en el tiempo y que nos sirvan como referencia para las medidas de manejo que tenemos que tomar. No sé si todos conocen a los peces autóctonos, pero bueno, acá les presento algunas de las fotos de los peces que son autóctonos en Patagonia en general, y de los peces que tenemos registrados en el Parque Nacional. A la izquierda arriba, con un signo de pregunta, hay una foto de un puyén chico, que si bien en algunos registros de algunos investigadores que generaron datos a nivel regional citaban a esta especie en el Parque Nacional Los Alerces, no tuvimos registros recientes de la especie y no tenemos la confirmación de esos datos antiguos, con lo cual todavía para nosotros es una incógnita la presencia del puyén chico en el Parque Nacional Los Alerces. En el centro, arriba, tenemos al puyén grande, que sí tenemos confirmado su presencia, tanto en los grandes lagos como en algunas lagunas. Arriba también a la derecha está el pejerrey patagónico, también en algunos casos con poblaciones abundantes y en otros con poblaciones reducidas gracias a los impactos de competidores como lo son las truchas y salmones. Bueno, en la parte de abajo a la izquierda tenemos al bagre tuno. El bagre tuno no tenemos registros, si bien también aparecen en registros regionales, como presente en el Parque Nacional Los Alerces, no hemos identificado particularmente datos concretos de que esté presente en nuestro Parque Nacional. En la mayoría de los monitoreos que llevamos hasta ahora no tenemos registro, pero lo seguimos buscando. En el centro, en la parte de abajo, tenemos al bagre del torrente. Es un bagrecito que se encuentra muy camuflado siempre en el fondo, tiene la boca hacia abajo, come sobre las rocas y en general también es alimento de las truchas, pero su capacidad para camuflarse hace que también esté presente en ambientes que tienen salmónidos.
Bueno, en el medio, a la derecha, encontramos a la perca. La perca está presente en la mayoría de los lagos y en algunas lagunas también. Suelen verse para octubre más o menos en gran cantidad en el río Rayanes, en la pasarela, generando los nidos de desove. Está presente y en general, como es una especie que genera un gran porte, coexiste, digamos, con las truchas y salmones. Y bueno, abajo, a la derecha, encontramos a la peladilla, una peladilla listada, que es realmente uno de los peces más bonitos nativos, que tiene particular característica de cuando son juveniles estar en cardúmenes. Se ven cientos de ellos nadando y pueden verse muchos pescadores, pueden ver el desplazamiento en masa de peladillas todavía en ambientes que tienen salmónidos. Si bien es fuertemente impactado por los salmónidos, porque incluso hay señuelos que imitan a la peladilla, en muchos de los ambientes libres de salmónidos o en altura se las puede encontrar como característica también. En uno de los muestreos que estamos haciendo de ambientes libres de salmónidos, monitoreamos la laguna escondida, que se encuentra en la ladera, digamos, del Cerro Riscoso, en la que hay una senda que llega hasta la laguna escondida, y en aguas abajo vemos al río Rayanes, en su desembocadura en el río, en el lago Futalausken. Bueno, esta laguna en particular es chica, tiene un poquito más de 7 hectáreas, se encuentra a una altitud considerable, a 893 metros de altura, y, y tenemos registrado, bueno, particulares características de la laguna, como son su profundidad, su temperatura media, la caracterización ambiental de la laguna. Hemos realizado monitoreos de ictiofaunas y nos encontramos con la particularidad de que esta laguna posee únicamente al pejerrey patagónico como especie íctica, digamos. El único pez que habita la laguna es el pejerrey patagónico y por suerte bastante abundante. Es raro encontrar ambientes que tengan una sola especie de pez. En general, cuando son propicios para tener peces, generalmente fueron colonizados por varias, pero en particular en el parque nos hemos encontrado con una laguna monoespecífica para pejerrey únicamente. Así que bueno, llevamos adelante monitoreos de caracterización y sobre todo un monitoreo a largo plazo para determinar que siga siendo uno de los ambientes sin salmonio. También realizamos un relevamiento de la laguna Freilán, es un relevamiento de lagunas en la línea este del parque. Esta está al noreste, se ingresa más fácilmente por Cholila, y no está al uso público, pero lo que tenemos es una característica especial también de esa laguna, que hemos encontrado al puyén grande como único también representante de la ictiofauna. En los dos monitoreos de las lagunas del este encontramos a la Froilán con puyén grande únicamente, y a la laguna escondida con pejerrey patagónico. También hemos hecho una laguna más al sur, que es la laguna Toro, que está en la parte sur del parque, que en los monitoreos
monitoreos no encontramos ictiofauna. Es una laguna de altura que no cuenta con ejemplares ícticos. También tenemos otro programa que en su momento tuvo mucha notoriedad por cambios de uso del Parque Nacional, que tiene que ver con el alga invasora Didymophaenia geminata. Llegó al 2010 a la cuenca del río Futaleufú, del lado chileno, en el río Espolón en particular, y desde ahí generó el inicio de invasión tanto en Chile como en Argentina, en todas las cuencas patagónicas. Se generó un plan en su momento para el Parque Nacional Los Alerces en particular, y también se participó a nivel regional con la elaboración de folletos y sobre todo de unos acuerdos entre las provincias para el monitoreo de esta especie. En particular, el alga está presente en el sector este del parque. Los ríos que fueron de uso intensivo por la pesca deportiva, por el kayakismo y por actividades acuáticas en general, fue rápidamente afectado, o sea, colonizado. En la parte norte del parque, el ingreso del río Carrileufu, en el lago Rivadavia, en la boca del arroyo Jara o Coronado. También tenemos en el río Colegual, en el río Rivadavia, en el lago Verde, en el río Arrayanes, en el estrecho de los Monstruos, hacia el lago Kruger, en el río Frey y en todo el río Futaleufú. En particular, la invasión se dio en áreas de uso intensivo de la pesca deportiva. Bueno, en particular, los impactos que genera Didymo, en principio son estéticos, muy importantes, ya que estamos acostumbrados a ver los ríos por el agua en particular cristalina que tienen, de ver el fondo, de ver la vegetación sumergida, de ver los recovecos, los troncos, incluso los peces. En general genera un manto, una cobertura que prontamente se va degradando, va cambiando a un color blanco, es un marrón blanquecino, va cambiando a un color blanco y queda el lecho cubierto de un espeso manto que genera algunos problemas, aparte del estético, genera algunos problemas en los ambientes acuáticos. Al principio se reportó algunos efectos sobre los macro y microinvertebrados, no se ha podido confirmar un impacto severo sobre esas especies, pero sí un cambio en la diversidad de las especies que habitan el lecho de los ríos y de los lagos. En general, esta microred que genera en los ríos hace de entrampamiento de materia orgánica que transportan en general los ríos y produce efectos locales que todavía no están determinados, pero que creemos que no favorecen, digamos, la diversidad. Por otro lado, en general es una especie que avanza en su crecimiento en blooms algales, esto es una cobertura inmediata en muy poco tiempo, lo que genera también es el desplazamiento de otras algas, de una diversidad de algas que viven en los lechos de los ríos y arroyos y de los lagos, en la costa de los lagos, lo que genera es un impacto tipo monocultivo, digamos, de tener una diversidad amplia de estos productores primarios
Didimo los desplaza y genera un monocultivo. Prácticamente solo se encuentra Didimo en floración, desplazando al resto de las especies. Podemos ver en este mapa que las medidas de manejo que se han tomado ya con 10 años, digamos, de implementación, generó que gran parte de la cuenca al oeste esté libre de Didimo. Didimo se localiza, bueno, en el río Futarufú, como les decía, en el río Rayanes, en el río Rivadavia, en el río Frey, en el estrecho de los Monstruos, y lo que genera, digamos, el circuito pesquero y recreacional de los ambientes acuáticos del parque. En particular se tomaron medidas de algunos cierres de subcuencas, como por ejemplo el arroyo Coronado, en el que se implementó en el valle del arroyo Coronado un boyado que impide que los pescadores ingresen a pescar a este río, a este arroyo. Y con ello no llevar el alga que está presente en algunos sectores del lago hacia aguas arriba de este arroyo. También la subcuenca del río Menéndez se optó por un plan, si bien tenía prestadores que operaban el lago con pesca recreativa, se optó por cerrar al uso el brazo sur del lago Menéndez, dejando a ríos importantes en este sector libres del acceso a la colonización de Didimo. También se cerró a la pesca deportiva el río Menéndez, y se optó por generar pesca en todo el lago, salvo en el brazo sur, con equipos cautivos, esto es, prestadores que operan sobre este ambiente, realizan el ingreso de los equipos con desinfección y cuarentena, y luego pueden operar toda la temporada de pesca en este lugar. Se prohibió también el ingreso, digamos, por vía náutica, que en general eran kayakistas o caminantes de las riberas del río Menéndez, y también se lo inhabilitó a la pesca deportiva, para que no sea la vía de ingreso a la cuenca del lago Menéndez. Se generó un boyado que se suele ver de la pasarela del río Rayanes, que es para impedir el ingreso de las embarcaciones hacia el río. Y en particular tenemos Didimo en el río Rayanes, que es este que está aquí, y en este sector se genera una contracorriente, los famosos llamados eddies, que son grandes remolinos que ingresan agua del río Rayanes hacia el río Menéndez, y se mantiene en un ciclo en este sector. Y Didimo lo encontramos en parte de este desemboque, pero no logra pasar, a pesar de tener algunos vectores naturales de dispersión, como pueden ser aves acuáticas, los cauquenes, bisón, una especie exótica invasora que ahora vamos a hablar de ella, y coipos, una especie nativa, que podría transportar de este río hacia aguas arriba a Didimo. Evidentemente los vectores naturales de dispersión no son exitosos, y ya llevamos 10 años sin tener Didimo en la cuenca alta del río Menéndez. También se logró la protección de la subcuenca del río Estange. Es un ambiente que está un gran lago, tiene los lagos de la Luna acá arriba, con conexión con un río. Después el río llega al lago del medio, que es este pequeño que está acá, al lago Chico, y después el desemboque del río Estange en el lago Kruger. Toda esa subcuenca se encuentra libre de Didimo, se realizó un boyado también
para evitar el ingreso de Didimo a ese lugar. Y otra subcuenca que protegemos es la subcuenca del arroyo Canelo, el río Canelo, en el embalse Motuiquimei. Aquí la implementación fue, o sea, la medida fue desinfectar los equipos en el ingreso a la presa, que si bien el río Frey tiene floraciones de Didimo, en general la navegación náutica hasta este sector y sobre todo hasta la cuenca del Canelo lleva mucho tiempo y los que desean pescar en este sector del lago en general van primero hasta ese sector, entonces por una medida de protección generamos un puesto de desinfección permanente en la temporada de pesca para este ambiente en particular. También lo que se hace en la portada del embalse, de la portada sur del parque, es generar una declaración de entrada y salida del embalse, en donde nos queda, por un lado, el registro de las personas que ingresan, el tipo de embarcación, y por otro lado se notifican de cuál es el área que se puede navegar y el área que está prohibida la navegación. También generamos boyados en este estrecho, en el ex Lago 2, a medida, digamos, de no interpretar el mapa físicamente en el sitio, que les quede claro a los navegantes cuál es el límite de navegación de este ambiente. Con cartelería y bueno, con el boyado. Con esas medidas hemos logrado, ya en 10 años de implementación, mantener gran parte de la cuenca del río Futaleufú, todos estos ambientes libres de Didimo. Es un logro importante que ojalá podamos conservar y que representa una estrategia exitosa del programa que se llevó adelante desde el año 2010 hasta ahora. Bueno, acá les mostraba los sitios donde se encontró Didimo, a pesar de tener estas medidas de restricción, como ser el boyado. Didimo, hay mucha gente que no lo ha respetado, e incluso se han hecho actas de infracción al respecto, pero Didimo ha generado un pequeño ingreso en el arroyo, pero no se encuentra cuenca arriba. Lo mismo pasó con la desembocadura del río Stange, que es esta que está acá. En esta no se puede apreciar el boyado, es una pequeña línea que se ve acá, que se puede observar bien en la foto de cerca. También hemos tenido ingresos no autorizados, digamos, a este sector, y ha generado que en el desemboque se encuentre Didimo, pero que bueno, no ha subido, como en el caso del río Menéndez, aguas arriba en el desemboque del arroyo. Bueno, como conclusión de este apartado del proyecto de conservación, vamos a mantener las medidas de oclusión de las áreas defendibles. Seguimos monitoreando 2 veces al año todas las áreas que no han sido colonizadas con Didimo, y también mantenemos el puesto de desinfección en la portada sur del parque. Bueno, ahora les voy a hablar de uno de los últimos proyectos para presentarles acá, que tiene que ver con un control del bisón americano. Los objetivos están planteados para ciertos sectores del parque que tienen un interés en particular de conservación, al que la presencia del bisón americano podría afectar. El bisón americano es un mustélido que genera
graves impactos a la diversidad. En general, es un animal que tiene una capacidad, digamos, de impacto muy alta, es carnívoro por excelencia y particularmente tiene características de ser, por un lado, generalista, o sea que come de todo en su restricción de animal carnívoro. Y por otro lado, es oportunista, o sea que genera la obtención del alimento con el menor esfuerzo. O sea, si encuentra una colonia de aves, es donde va a instalarse y atacar esa colonia, o agarra el recurso que menos esfuerzo le genere. En general, como les decía, los impactos son fuertes sobre los animales nativos. Tiene la particularidad, bueno, de ser un exitoso nadador, trepa, o sea que puede llegar a los nidos que se encuentran en altura, y también es un exitoso cazador, incluso con animales que superan bastante su tamaño. Eh, los, los impactos sobre colonias de avifauna es terrible porque en la instalación de una familia puede directamente acabar en poco tiempo con una colonia, como lo ha hecho en el sur, en Santa Cruz, con el macatoviano, en algunas de los espejos ocupados por esta ave. Nosotros en el Parque Nacional tenemos 3 áreas específicas para intentar la erradicación del bisón. Una es la isla grande del lago Menéndez, donde se encuentra la ranita del lago Menéndez, un endemismo estricto de ese sitio, y creemos que preda sobre él, entonces planteamos como planteamos un plan para intentar erradicarlo de la isla. Tuvimos datos de presencia y lo implementamos a partir del año pasado en varias campañas, intentando liberar la isla de bisón americano. Por otro lado, la cuenca, la subcuenca, digamos, del Lago Verde, del río Rayanes y río Menéndez, que nos interesa en particular porque tiene características como para mantener avifauna en colonia, y que se sabe que en los últimos años, desde la llegada del bisón americano a Patagonia, se ha dejado de ver la reproducción en colonia de avifauna en estos ambientes. La idea es poder mantener toda esta área libre de bisón americano para favorecer el reingreso, digamos, de reproducción en colonia en este sitio. Y después otro sitio en particular es la bahía Anacleto, que se encuentra entre el Club de Pescadores y bueno, la Hostería Tejas Negras y el campamento organizado Bahía Rosales. La idea es proteger una colonia, la única colonia que tenemos de cauquén real que se reproduce de esa forma en este sitio. Si bien el cauquén real en el parque está presente en varios ambientes y en reproducción en familias, en parejas, digamos, pequeñas, sobre todo en la cabecera del lago Futalausken hemos identificado también la reproducción. En la bahía Anacleto lo hace en colonia con más de 50 parejas reproduciendo en este sitio. Y bueno, lo que queremos es favorecer la continuidad de esa reproducción en colonia, liberando este sector de bisón americano. La característica de, bueno, nosotros tenemos fauna que puede ingresar a las trampas y que no deseamos que sean afectadas, como por ejemplo puede ser el gato guiña
o puede ser un zorrino, con lo que usamos trampas de captura viva, identificamos la presa y si es bisón americano, realizamos un protocolo de eutanasia, lo dormimos con una inyección de un sedante y luego realizamos una eutanasia como se le hace a los perros y a los gatos, con una inyección de un eutanásico. Lleva un esfuerzo enorme realizar cada campaña, pero tuvimos resultados, sobre todo la tenemos que hacer en momentos en que mayor desplazamiento tienen, que es el reproductivo y es en invierno, así que lleva un esfuerzo bastante importante poder realizar las campañas. Las trampas se adecúan tipo cuevas para favorecer el ingreso en particular del bisón que busca ese tipo de refugios. Así que, bueno, estos son todos los proyectos que llevamos adelante, además de algunas líneas de acción particular para el monitoreo o relevamientos de distintos sitios, pero que pueden aportar al discurso que un guía puede tener para mostrar sobre todo cómo se cuidan los ambientes para que lo veamos de la forma que lo vemos. A veces las especies exóticas invasoras, sobre todo las animales, son difíciles de ver. En general fauna en Patagonia, sobre todo en cordillera, es una suerte poder verlas, pero en algunos casos se pueden observar, pero las más notorias de las invasiones son por ahí las vegetales, que tienen cambios en el paisaje y que uno las puede observar, como por ejemplo el sauce en las cuencas, ¿no? Eh, Así que espero que la charla les haya servido como para tener un backup de información sobre los proyectos que llevamos adelante en el parque y bueno, estamos a disposición.